¿Me escuchan? Sí, sí, señor, profe. Sí, profe. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado todavía. Primero que todo, pedirles excusas por mi ausencia en la sesión del miércoles debido a problemas de salud que se me presentaron. Me fue pues realmente imposible asistir ese día a esta sesión y a todas las sesiones de ese día. Mm, Miraremos después si es necesario. Yo por el momento considero que no lo sería, pero en el caso en que sea necesario, buscar un espacio para la reposición de esa hora de clase que no tuvimos, pues buscaríamos el espacio de tiempo o buscaríamos alguna otra alternativa para para recuperar, dado caso que sea necesario. Vuelvo y repito, yo considero que no lo es. Considero que podemos avanzar en el curso de acuerdo a lo presupuestado, sin necesidad de reponer esa sesión de clase, pero si llegara a ser necesario, pues contemplaríamos y revisaríamos las alternativas. Continuando con nuestra discusión de la sesión pasada, la sesión de hace 8 días, habíamos dejado planteadas unas preguntas. Bueno, también habíamos dejado planteado un pequeño trabajito de derivadas. Espero que todos lo hayan hecho y lo hayan subido a la plataforma. Creo que les dije que no era parte del proceso de evaluación de este corte, pero pues eventualmente lo podremos llegar a considerar, si llega a ser necesario, como un bono el hecho de que hayan entregado esa actividad y la hayan desarrollado de manera correcta. ¿Tuvieron problemas con esas derivadas que se habían dejado en ese diagnóstico? ¿O les fue bien? Bien, profe, ayudó bastante a recordar algunos temas que se olvidan de vez en cuando, pero sí sirve el trabajo. Perfecto. Sí, ese era el propósito, a grandes rasgos. Como les digo, más que utilizarlo como herramienta de evaluación, era como para que ustedes vieran dónde necesitamos estar para el desarrollo de este curso. Con respecto a estas preguntas que están planteadas ahí, ¿tienen alguna inquietud? Fueron como unas preguntas que dejamos como para que ustedes las pensaran con respecto al concepto de antiderivada. No sé ustedes qué habrán explorado o qué habrán indagado con respecto a estas funciones. Por ejemplo, si pudieron encontrar una antiderivada de la función raíz de x. Sí, profe, sí, señor. ¿Cuál encontraste? 2/3 de x elevado a la 3/2. Perfecto. Entonces, la función que escribe o que describe su compañero es esta. Las antiderivadas, ¿cómo era que las estábamos cogiendo? Con F mayúscula. Entonces, si esta es F minúscula, F mayúscula sería, o una antiderivada, sería x a la 3, perdón, 2/3 de x a la 3/2. ¿Por qué se me está haciendo esto? 2/3 x a la
A ver si me lo deja hacer bien. Ah, ahora sí. Listo, pues. Eso es algo que es fácil de verificar porque cuando ustedes derivan esta función, efectivamente les da raíz de x. No olviden que por el momento la noción de antiderivada es la noción de una función que al derivarla me dé la función original. Con estas otras tres funciones no creo que hayan tenido tanto problema, porque al fin y al cabo son antiderivadas o funciones que se obtienen por derivación de una manera relativamente sencilla. Es decir, por ejemplo, la antiderivada o una antiderivada de e a la x es el mismo e a la x, porque al derivar e a la x da e a la x. Una antiderivada de seno de x es simplemente, yo creo que eso también lo descubrieron ustedes fácilmente, es coseno de x menos coseno de x, porque si yo derivo coseno de x me da menos seno de x, entonces para que me dé seno, pues necesito coger la función menos coseno, porque ese menos se cancela con el menos de la derivada de coseno. Y con respecto a coseno, pues esa sí es mucho más directa. La antiderivada sería simplemente seno de x. Digamos que esas antiderivadas son relativamente naturales y relativamente sencillas. ¿Estamos de acuerdo con eso que estoy planteando? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, No, señor. está claro. Bien, listo pues. Mi propósito hoy es tratar de empezar a formalizar este concepto de antiderivada. Y para formalizarlo, el concepto que entra de lleno es el concepto de integral indefinida de una función. Entonces, quiero que miremos, todos pueden ver mi pantalla, la definición de lo que es la integral indefinida de una función. De alguna manera, el concepto de integral indefinida es equivalente al concepto de antiderivada. Prácticamente que uno diría que son lo mismo. Lo nuevo con el concepto de integral es que nos da una forma particular de escribir ese concepto. Es decir, en vez de estar escribiendo como todo ese mamotreto que escribíamos antes, que si f de x es tanto, entonces la derivada es tanto, como ese renglón tan grande, el concepto de integral simbólicamente nos permite simplificar la noción de antiderivada. Pero en el fondo es exactamente lo mismo. La integral indefinida de una función es simplemente una antiderivada de la función más esta c que lo que hace es representar una constante arbitraria. Nosotros la vez pasada discutimos con un ejemplo, y aquí es donde se formaliza, que cuando yo tengo una función, esa función tiene muchas antiderivadas. Por ejemplo, la función 2x tenía como antiderivada a x al cuadrado, tenía como antiderivada, bueno, esto es lo mismo que x al cuadrado exactamente, pero otra antiderivada es x al cuadrado más 2, x al cuadrado más 3, x al cuadrado más 10. De hecho, x al cuadrado más cualquier constante es una antiderivada de la misma función. En ese sentido, esta constante que se presenta acá representa esa idea de las diversas antiderivadas que tiene una misma función. Es un símbolo que siempre hay que poner porque, como les digo, aborda la esencia de que hay infinitas antiderivadas para una misma función.
En ese sentido, cuando yo calculo una integral indefinida, lo que estoy calculando es todas las antiderivadas de esa función, simplemente poniendo una antiderivada más el símbolo de constante. Quiero llamar la atención sobre la manera como se escribe la integral, y es muy importante que ustedes siempre sean muy respetuosos de esa forma de escribir la integral. El símbolo de integral por excelencia es esta S alargada. Siempre que uno habla de integral, este símbolo aparece. Entonces esto se lee como la integral. Aquí va la función que uno quiere integrar. Y aquí va esta expresión. Este dx significa con respecto a la variable x. Ese de x hace referencia a la variable que tiene la función. Es un símbolo que no debería ser enteramente nuevo, porque en derivación también se utiliza esta d, y lo que hace también en la derivación es indicarnos cuál es la variable con respecto a la que se está o derivando o integrando en este caso. Este símbolo parece inútil, parece accesorio, pero, como les digo, tiene como propósito contextualizarnos con respecto a cuál es la variable que tiene la función. En ese sentido, es muy importante que siempre lo pongan a la hora de expresar cualquier integral. No me vayan a escribir las integrales sin el dx, o si uno cambia la variable, pues va a ser d y la otra variable, o el nombre de la variable que se utilice en ese caso. Porque, como les digo, es fundamental para determinar la variable con respecto a la cual se está trabajando el proceso de integración. En ese sentido, nosotros expresamos las integrales a partir de esta expresión. La integral de f de x, donde f de x es alguna función, con respecto a la variable x o de x, es igual a alguna antiderivada de la función más este símbolo de constante que también siempre tiene que ir cuando calculemos la correspondiente integral. Para ilustrar esta idea, quiero que miremos estos dos ejemplitos muy sencillos. Si yo quiero calcular la integral indefinida de la función 3x al cuadrado, la integral de esa función, y miren que aquí pongo el símbolo de x, es igual a la antiderivada de 3x al cuadrado, pues que yo creo que no hay inconveniente en ver que la antiderivada de eso es x al cubo, pues porque la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, más este símbolo de constante. A este símbolo de constante es lo que la literatura llama la constante de integración. Entonces, la integral de 3x al cuadrado con respecto a x es x al cubo más c, donde c es la constante de integración. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta hasta el momento? No, profe, todo claro. Miren el siguiente ejemplo. Me piden calcular la integral de e a la x con respecto a x. Como nosotros ya sabemos que la antiderivada de e a la x es la misma e a la x, entonces la integral de e a la x es e a la x más c. Nuevamente va el símbolo de la constante de integración. Es decir, que en el fondo, hoy no estamos hablando de algo nuevo. Hoy estamos hablando de lo mismo que hablábamos o que alcanzábamos a mencionar la clase anterior, de ese concepto de antiderivada.
La única diferencia o lo único nuevo es esa formalización sobre la escritura en la integral y sobre la simbología del símbolo de constante. Pero por lo demás, aquí seguimos haciendo el cálculo de antiderivadas que siempre habíamos hecho. De hecho, yo voy a estar hablando indistintamente de integral o de derivada, o de antiderivada, para significar exactamente lo mismo. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Entonces empecemos a abordar ya de una manera un poquitico más fuerte el cálculo de esas integrales o antiderivadas. Y quiero iniciar con unas reglas básicas. La primera regla, pues es la integral o una de las integrales más sencillas que hay, que es la integral de la función 1. La integral de la función 1 es x más c. Aquí me equivoqué, ¿ya? Porque claramente la antiderivada de 1 es x. En el caso de la función 0, la integral de la función 0, uno la podría escribir de esta manera. Una antiderivada de 0, pues es el mismo 0, y con la constante de integración quedaría 0 más c. Pero por cuestión obvia de simplificación, como 0 más c, pues es simplemente c, uno acostumbra a escribir únicamente la constante de integración. De alguna forma lo que estoy diciendo ahí es que cualquier constante es la antiderivada de la función 0, lo cual es totalmente cierto porque la derivada de cualquier constante me da el número 0. Entonces, en ese sentido, la integral de 0 es simplemente la c, la constante de integración. Digamos que estas dos primeras reglas son reglas sencillas, obvias, casi que uno diría que no hay necesidad de escribirlas, pero me gusta ponerlas para tener como todos los ingredientes que llegaremos a necesitar después. Esta regla de acá sí es una regla más poderosa, es una regla con más dientes, por decirlo de alguna forma, porque es una regla que me permite calcular integrales de varias funciones bastante conocidas. Esta regla es la que se conoce como la regla de la potencia para la integración. Y es una regla clásica y muy conocida en el proceso del cálculo de integrales. Esa regla me dice, voy a poner esto más bien abajito, para que esto se pueda ver un poquitico más grande, si me lo deja ver. Voy a disminuir el tamaño, así. Esta regla es una regla que me sirve para calcular la integral de cualquier función que se representa como una potencia. Es decir, por ejemplo, la función x al cuadrado, la función x al cubo, la función x a la 100, si uno quiere irse muy exagerado. Todas ellas se pueden calcular a partir de esta regla que estoy presentando. Esa regla lo que me dice es que si yo quiero integrar una potencia x elevado a un número, y este número es casi cualquier número, hay una pequeña condición, voy a ver si la pongo acá, abajito, para n distinto de 1, ya veremos por qué tenemos que hacer esa diferenciación. Para cualquier número aquí arriba que sea distinto de 1, perdón, de 1 no, de menos 1, para cualquier número acá que sea distinto de menos 1, yo puedo aplicar esta regla, que lo que me dice es que la integral se calcula sumándole 1
a la potencia, al exponente, y dividiendo todo eso por ese mismo n más 1. Es decir, yo le sumo 1 a la potencia y ese resultado lo pongo en el exponente y lo pongo aquí como un denominador. Y naturalmente la constante de integración que nosotros tenemos que poner en cualquier integral indefinida. Esta regla de la potencia, como les decía, me sirve para calcular integrales de funciones potencia. La función x al cubo, por ejemplo, la integral se calcula haciendo uso de esta regla, simplemente le sumo 1 al exponente, entonces me quedaría 4, y aquí me quedaría x a la 4 sobre 4c, y en el caso de la integral de x a la 100, me daría x a la 101 sobre 101 más la constante de integración. Como les decía, sirve para cualquier potencia. Entonces aquí usted también, si yo aprendo de x a la 20 o de x a la 30 o de x a la 32, todas ellas se pueden calcular utilizando esta regla de la potencia. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Y si fuera x elevado, o sea, no se puede números elevados al negativo? Como si fuera -2. Sí se podría. Claro, hacia allá Sería vamos. el, Hacia allá vamos. También aplicaría, ¿no? También aplicaría. También aplicaría. listo, Pero profe. hacia allá vamos. Listo. ¿Listo? Pero sí, con respecto a tu pregunta, sí. Esta misma regla la podríamos utilizar para cualquier exponente. Vuelvo y repito, la única restricción para la aplicación de la regla de la potencia es que el exponente tiene que ser distinto de -1. Es decir, para -1 no sirve. Y ya vamos a ver por qué. Pero para cualquier otro siempre me va a funcionar, sea negativo, sea positivo, e incluso, y hacia allá va el siguiente ejemplo, si es fraccionario. Y retomemos uno de los ejemplos que habíamos dejado para la clase de hoy en esas preguntas que habíamos dejado abiertas. Consideremos esta función, la función raíz de x. Es la función radical clásica, la raíz cuadrada, y como yo puedo escribir la raíz cuadrada como una potencia, y esto es un conocimiento, digamos que básico en cuanto a manipulación algebraica, yo puedo escribir la raíz de x como x a la 1/2. Y en ese momento se escribe como potencia y se puede aplicar la regla de la potencia. Entonces, miren cuidadosamente, yo tengo x a la 1/2. Lo que hago simplemente es sumarle 1 al exponente, y pues 1/2 más 1, yo creo que todos sabemos que es 3/2. Entonces aquí me queda x a la 3/2 dividido sobre este mismo exponente que queda al final, que en este caso sería 3/2. Entonces la integral de la raíz cuadrada de x es x a la 3/2 sobre 3/2 más la constante de integración. Dense cuenta cómo entonces esta misma regla de la potencia también me sirve para calcular la integral de la raíz cuadrada de x. Simplemente convirtiendo esa raíz en una potencia. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor profe. ¿Preguntas Sí, hasta profe. ahí? No, profe. Aquí hay un pequeño comentario, pero es un comentario más aritmético, es sobre el manejo de las expresiones algebraicas, y es que yo puedo escribir esto mismo de acá de otra forma. Por ley de la oreja, uno puede escribir esta expresión
como 2/3 de x a la 3/2. Voy a poner aquí más la constante de integración, porque cuando yo quiero o cuando yo tengo un fraccionario en un denominador, yo lo puedo sacar de ese denominador dándole la vuelta. Entonces, si aquí tengo 3/2 en el denominador, yo lo puedo sacar y se convierte en 2/3. Por eso es que esta integral es 2/3 de x a la 3/2 más la constante de integración, lo cual concuerda totalmente con lo que decía al principio el compañero con respecto a la antiderivada de la raíz de x. Posiblemente él consultó la regla de la potencia y eso le dio esta respuesta, que es efectivamente la que obtenemos en esta ocasión. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Profe, y el x a las 3/2 no se podría convertir en raíz de Sí, x a la 3. sí. Entonces vamos un paso más. Esto también se puede escribir como 2/3 y este x a la 3/2 uno lo puede escribir como la raíz cuadrada de x a la 3. Así. Si lo quieren más simplificado. Yo realmente no molesto mucho por las simplificaciones. Para serles honesto, para serles totalmente honesto, con esto yo me conformaría. Si ustedes me dan la respuesta escrita de esta manera, para mí está bien. Pero sí es conveniente que ustedes aprendan a simplificar estas expresiones, porque a la hora de aplicarlas funciona mucho más fácil si las expresiones están simplificadas. Entonces, en ese sentido, si pueden simplificar, háganlo. Esta simplificación de x a la 3/2 en la raíz cuadrada de x al cubo es relativamente conocida por propiedades de la radicación. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Quiero que pensemos en esta integral, la integral de la raíz cúbica de x. Permítanme escribirlo de una manera más formal. A ver si me la deja copiar. Esta integral, aquí, las patas, listo, de la raíz cúbica de x se calcula utilizando el mismo truco, porque la raíz cúbica de x, y miren que acá no voy a integrar todavía, simplemente la voy a escribir de otra forma, se puede escribir como x a la 1/3. Entonces yo puedo escribir que esta integral es igual a esta otra integral y ahí le puedo aplicar la regla de la potencia. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería el resultado de esa integral? X elevado a la 4/3 Sí, sobre 4/3. perfecto. ¿Alguien me podría dar una versión más simplificada de esa expresión? Podría ser 3/4 de x a la 4/3. Exactamente. 3/4, voy a ver si me deja copiar esto de aquí arriba, de esto. Así. O si uno lo quiere escribir en su forma radical, este x a la 4/3 se puede escribir como la raíz cúbica de x a la 4. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Un ejemplito más relacionado con la pregunta que hizo ahorita uno de sus compañeros.
Supongamos que a mí me piden calcular esta integral. La integral de... Ay, ¿por qué me quedó tan pequeño? Aquí debe haber quedado bien. Bueno, ahí se ve chiquitico el símbolo de integral, pero espero que todo lo entendamos. Tal vez si hago esto, queda más grande. Le meto más tamaño. Supongamos que me piden calcular esta integral. La integral de 1 sobre x al cuadrado con respecto a x. Yo puedo calcular esa integral utilizando la regla de la potencia, pero primero tengo que escribirlo como una potencia de esta forma, de la forma x a la n. Nosotros sabemos, y esto es otra propiedad algebraica básica, que 1 sobre x al cuadrado es lo mismo que decir x a la menos 2. Y en ese sentido, como habíamos discutido con su compañero, esta regla también aplica para exponentes negativos. Y en ese caso, pues aplico lo mismo de siempre, x a la menos 2, voy a escribir de una vez la fracción, eso es x a la menos 1, porque menos 2 más 1 es menos 1, sobre menos 1. ¿Qué estamos de acuerdo en ese proceso? ¿Sí me estoy haciendo entender? Señor profe. Sí, señor. ¿Alguien podría decirme una forma simplificada o más simplificada de escribir esto de acá? 1 sobre menos x 1 sobre menos x, más c. así, más c. Eso está bien. Otra manera es coger este menos y no ponerlo aquí abajo, sino ponerlo o aquí arriba o en la mitad. Esa es una propiedad de los fraccionarios. Normalmente se escribe menos 1 sobre x, así, más c. A ver, esto quedó muy feo, así. Así me queda mejor. Esa es otra manera de escribir esa misma expresión. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Y entonces también funcionaría para 1 sobre x a la 3, 1 sobre x a la 4, siempre y cuando lo pueda escribir como esta potencia. Quiero cerrar hablando de este caso. En este caso no se puede aplicar la regla de la potencia. Esta sería la integral de 1 sobre x con respecto a x. Si uno trata de aplicarle la misma regla de aquí arriba, es decir, si uno dijera esto es x a la menos 1, para escribirlo completico, x a la menos 1, trata de aplicarle la regla de la potencia, se presenta un problema. Y es que menos 1 más 1 da 0. Y entonces me quedaría x a la 0 sobre 0. Y ustedes saben muy bien que nosotros no podemos poner denominadores 0, porque la división por 0 está prohibida. En ese sentido, acá no podemos aplicar la regla de la potencia. De hecho, como bien les decía, aquí el exponente tiene que ser distinto de menos 1. Pero entonces yo les pregunto, ¿cuál será la integral de esa función? ¿Cuál será la integral de 1 sobre x? ¿Sí les suena conocida? Logaritmo natural de x, profesor. Logaritmo natural de x. Esa es una antiderivada muy conocida,
porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x más c. Aquí no se aplica la regla de la potencia. Aquí lo que se aplica es una antiderivada conocida a partir de derivadas usuales. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Tenía ejercicio de esto. Porque esto se perdió. En un segundo. Tenía aquí unos ejercicios chéveres. Ya los encontré. ¿Todos pueden ver eso? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Listo. Me le quito este y le pongo este de acá. A la 10. Este quitémoslo. Bueno. Esta no sale tanto por regla de la potencia, sale más por integración directa o por antiderivación directa, pero las otras, bueno, y esta última, no, esta última ya la hicimos como ejemplo. Todas las demás responden a la regla de la potencia. Entonces quiero que por favor me calculen la integral de esas 6 funciones. Quiero que las miren 10 minuticos. Luego entramos como a socializar esos resultados y entramos a una pausa para retomar después de la pausa o para ver después de la pausa otro tipo de temas más profundos del cálculo de las integrales. Entonces, por favor, calcúlenme esa integral, 10 minuticos y la entramos a revisar.
¿Listo? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos? Sí, señor. Quiero revisar dos o tres y nos vamos a la pausa. Mm, ay, no sé quién fue los nombres completos. Sebastián Alejandro. Alcanza a ver el apellido. ¿Me escuchas? Sí, señor. ¿Cuánto es la integral de Sí, señor. 2? La primera integral, De 2x más c. 2x más c. Entonces voy a escribirlo así para que se vayan habituando a la simbología, para que vean la escritura correcta de esto. Esto es 2, la integral de 2 con respecto a x. Pues la antiderivada de 2 claramente es 2x, porque la derivada de 2x es 2, más c. Aquí no es regla de la potencia, ni mucho menos, es simplemente la descripción obvia y natural de la antiderivada de 2. Gracias, Sebastián. Xiobán Valentina, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Me regalas, por favor, la integral de la raíz quinta? La raíz quinta es 5 sextos de x a la 6 quintos más c. Listo. Estoy mirando dónde no es. Voy a escribirlo acá. La integral, creo que había una forma de escribirlo más fácil. A ver si me funciona así para no tener eso. Integral de la raíz quinta, si no sé escribirla en código, creo que es el código de LaTeX, pero no sé. Raíz quinta de x con respecto a x, pues voy a hacer aquí un pasito intermedio, eso es lo mismo que decir la integral de x a la 1/5, x a la quinto, y eso es precisamente lo que dice Xiobán. Eso sería x a la 6 quintos sobre 6 quintos, que simplificándola se podría escribir como 5 sextos de x a la... Funciona con esta llavecita. A ver si me la funciona así. Funciona. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y una última más, si nos vamos a la pausa. Por favor, Gerson, Leonardo, ¿me escuchas? Sí, profe. Listo, regálame la última. Regálame la integral de la raíz cuadrada de x a la 5. La última dijiste, ¿no? Sí. Bien. Eh, dos, Yo voy por pedazos. dos ¿Cómo la séptimos, hiciste? ¿Cómo la hiciste? sí, 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 2 séptimos, Pero ¿cómo la haces? x a la, ¿Qué pasos utilizas? perdón, ¿Qué pasos utilizas? O sea, para aplicar la regla de la potencia, ¿qué es lo primero que hay que hacer? primero pues pongo eso como una potencia, o sea, 5 sobre 2. X a la 5 sobre 2. Listo. Entonces, sí, como para que veamos completico el desarrollo. X a la 5 sobre 2. Bien. Y esto, ahora sí dime cuánto te dio el resultado. Bueno, me dio 2 séptimos por Ok. x a la 7 medios más c. Listo, pues gracias. Listo.
¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí, señor. Profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, señor profe. Perfecto. Son las 4, digamos, 3:59, 4 ya. Descansemos 10 minutos. Descansemos hasta las 4:10. Damos una pausa activa o para alejarnos un rato de la pantalla. Y a las 4:10 continuamos hablando de otras reglas de integración también bastante útiles. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe. Esa canción es súper triste. Ay, madre. Ana, silénciate.
¿Pueden escucharme? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Vamos a continuar discutiendo ciertas reglas que simplifican el proceso de integración, o que mejor dicho nos permiten calcular integrales de funciones un poquitico más complejas. Dentro de esa complejidad de funciones aparecen las funciones que surgen a partir de operaciones, entre otras funciones. Cuando hablo de operaciones entre funciones, me refiero a las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación. Y para algunas de esas operaciones hay ciertas reglas que permiten calcular la integral de o una suma o una resta o ciertos tipos particulares de multiplicación. La primera de esas reglas, que es la que ustedes pueden ver ahí en pantalla, es la que se conoce como la regla de la suma. La regla de la suma es una regla que me permite calcular la integral de la suma de dos funciones. Es decir, cuando yo tengo una expresión que es la suma de dos funciones distintas, que podemos llamar f de x y g de x, la regla de la suma me dice que la integral de esa suma es simplemente la suma de las integrales. Aquí uno ve una similitud con lo que pasaba con la derivación. Cuando uno calculaba derivadas y calculaba la derivada de una suma, uno simplemente decía que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y entonces lo que uno hacía era coger cada sumando y derivarlo por separado. En el caso de las integrales funciona una idea muy similar. Si yo quiero integrar una suma, esa integral corresponde a la suma de las integrales. Entonces, cuando yo tengo una suma entre funciones y quiero calcular la integral, simplemente integro cada una por separado y ese es el resultado de la correspondiente integral. Para ilustrar la idea, miremos este ejemplito. Supongamos que yo tengo, bueno, aquí puse con resta, con la resta funciona, es una ley tanto para suma como para resta. También uno podría decir, y permítanme lo escribo acá, la integral de una resta es también la resta de las integrales. Eso es algo que se desprende inmediatamente de la regla de la suma, porque al fin y al cabo toda resta es una suma en particular. Entonces, en ese sentido, si yo, por ejemplo, quiero calcular la integral de x al cuadrado más x, pues lo que hago simplemente es integrar cada una por separado. Entonces, la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3, la integral de x es x a la 2 sobre 2, y al final le pongo la constante de integración. Si uno fuera muy formal, y este es un comentario al margen, si uno fuera muy formal, uno debería decir que al calcular cada una de esas integrales sale una constante. Es decir, esto debería ser x a la 3 sobre 3 más una constante que podríamos llamar c sub 1 más x a la 2 sobre 2 más otra constante que podríamos llamar c sub 2. Pero por cuestión de simplificación, para evitar como expresiones tan largas, lo que uno hace es acumular las constantes de integración y entonces lo que uno dice es, como esta constante con esta otra constante da una nueva constante,
pues entonces no escribo todas por separado, sino que simplemente las pongo al final. Y en ese sentido es por lo que al final se pone la constante de integración. Es decir, uno no le va sacando constante a cada cosa, sino que uno integra cada cosa sin las constantes y al final le suma la constante de integración. Y entonces esta sería la integral de esta suma de estas dos funciones. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Entonces esta regla es una regla de muchísima utilidad. Y lo interesante es que funciona no solo para sumas, también para restas, y no necesariamente solo sumas de dos, sino también pueden ser sumas de 3 términos, sumas de 4 términos, incluso combinaciones entre sumas y restas de varios términos, como este ejemplo que les estoy mostrando acá. La integral de la raíz de x más x a la 4 menos e a la x de x. Esto es una mezcla entre 3 funciones de sumas y restas. Y lo que dice la regla de la suma es simplemente integre cada una por separado, pone suma o resta según corresponda. Entonces la integral de raíz de x es x a la 3 medios sobre 3 medios. Por el momento escribámosla así, más la integral de x a la 4, que es x a la 5 sobre 5, menos la integral de e a la x, que eso es e a la x, más la constante de integración. Entonces, en ese sentido, la integral de esta expresión sería esta función que aparece aquí al final. Naturalmente, esto de acá, yo lo puedo escribir como 2 tercios por x a la 3 medios, pero por el momento dejémosla escrita así. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Quiero que hagamos un breve ejercicio para ver si esto fue claro. Calcular la integral ¿por qué se me está poniendo tan pequeño? 1 sobre x más 1 sobre x a la 2 menos seno de x. Con respecto a x. 2 minuticos para que la miren y me digan cuánto da esa integral. ¿Listo? Sí, señor.
Dime, Geraldine. Profe, pues a mí me dio, ya estamos diciendo la respuesta. Sí, dámela, por favor. Aquí voy a poner un igual. ¿Listo? Ok, un logaritmo de x, Logaritmo natural de x, logaritmo listo. natural de x, exacto, menos 1 sobre x, Menos 1 sobre x, menos coseno de x, menos más c. voy a escribir bien así. Coseno de x más c. Quiero aquí llamar la atención sobre un detalle. Aquí esto era un más 1 sobre x al cuadrado, pero cuando uno integra 1 sobre x al cuadrado, eso da menos 1 sobre x, y por eso es que este se convierte en un menos. O sea, no es ninguna modificación de ninguna regla, sino simplemente es el reemplazo por la integral de esta que viene con su signo negativo. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Se supone que la integral de seno es menos coseno de x. Tienes toda la razón. Menos por menos da más, entonces sería Bien. más. Tienes toda la razón. Más coseno de x. ¿Tú me has dicho menos o más, Geraldine? De pronto fue que yo me equivoqué escribiendo. No, profe, sí dije menos, porque yo lo hice con menos seno, no con seno. Por eso, pero, o sea, tengo este menos, ¿listo? Y aquí está la integral de seno. La integral de seno es menos coseno. Y con este menos de acá queda positivo. ¿Sí me hago entender, Geraldine? ¿Sí te aclaro? Profe. Sí, gracias, profe. No, listo. ¿Estamos claritos hasta ahí? ¿Preguntas Sí, hasta ahí? Esta regla. Dime. no, que todo claro. Perfecto. Esta regla es de muy fácil aplicación. La que viene a continuación también es bastante sencilla. Yo la llamo, bueno, es un término muy... es como por dejar totalmente claro, pero la literatura la llama la regla de la multiplicación por constante. Yo la llamo por un número para aclarar que este es un método o esta es una regla que solo aplica cuando la multiplicación se hace por un número fijo o constante, decirlo de alguna manera. La idea de esta regla es que cuando yo tengo una función multiplicada por un número o por una constante, que aquí vamos a llamar a, la integral de esa multiplicación, pero ojo, esta regla solo aplica cuando la multiplicación es por un número. Aquí no se aplica la regla si son dos funciones multiplicándose, sino es un número por otra función. Esta regla me dice que esta integral corresponde a dejar el numerito quieto y calcular la integral de la función que me queda. Como bien dice aquí arriba, la integral de un número multiplicado por una función es igual al número multiplicado por la integral de la función. De alguna manera lo que me dice es que cuando yo tengo una constante multiplicada por una función, yo a la hora de integrar saco la constante y integro, perdón, la función que me queda sin la constante. Por ilustrar la idea, miren este ejemplo. Si yo tengo la integral de 4 por x a la 8, yo voy a escribir esto de otra manera, voy a poner el 4 aquí abajito, mejor. Yo saco el 4, siempre y cuando está multiplicando, saco el 4 e integro x a la 8. Y entonces en este caso, la integral de 4 por x a la 8 sería 4 por x a la 9 sobre 9 más la constante de integración. Como siempre, la constante se deja al final. Al final. Integro sin constante y solo al final le pongo la constante de integración.
¿Sí es claro el funcionamiento de esta regla? ¿Sí es claro ese ejemplo? Sí, Señor, señor. profe. Sí, profe. Esta regla es también sencilla de entender porque, ¿cómo es que se dice? Se me fue la palabra. Porque nos recuerda una regla idéntica que existía para la derivación, que era que cuando yo derivaba una función multiplicada por una constante, yo sacaba la constante y derivaba lo que me quedaba de función. Funciona exactamente igual esta regla para la integral, vuelvo y repito, siempre y cuando lo que está multiplicando es un número, como en este caso el 4 que estoy mostrando acá. Por ejemplo, y aquí tengo otro ejemplito, la integral de 3 por 1 sobre x es simplemente 3 por logaritmo natural de x, saco el 3, integro 1 sobre x, esa integral es logaritmo natural de x, y le sumo la constante de integración. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, señor No sé. profe, está entendido. Bien, pues. Listo. A ver qué tengo aquí abajo. Ah, no, aquí abajo no tengo más. Permítanme un segundo, que quiero mostrarles otro ejemplito interesante, pero ese lo tengo, pensé que ya lo había puesto. Quiero que miremos este ejemplo. Se los voy a mostrar. Quiero que lo lean. Y ya entro a explicarlo. Pero primero quiero que lo lean cuidadosamente. La integral es esta integral de acá. No. Bueno, la primera. Y este es el proceso para calcularla. Es como un modo riguroso de mostrar el proceso de integración. ¿Sí captan la idea de lo que se está haciendo ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Tengo una función que mezcla varias operaciones. Tengo sumas y en cada sumando hay un número multiplicando una función. En ese sentido, nosotros tenemos que mezclar. ¿Alguien me va a decir algo, perdón? Jairo, ¿me va a decir algo? Okay. Les estaba diciendo que en este ejemplo, lo que yo tengo es una mezcla entre operaciones. Cuando uno va a tratar de trabajar con mezclas de operaciones en el proceso de integración, uno tiene que mirar cuidadosamente cuál es la estructura de esas operaciones. Yo aquí tengo una suma, una resta. Entonces, de acuerdo a la regla de la suma, yo puedo separar las integrales en cada pedacito. Yo puedo separar la integral de 4x al cubo, la integral de 2 por raíz de x y la integral, perdón, de 10 por e a la x, con el símbolo más o el símbolo menos. Eso es la aplicación de la regla de la suma. A continuación, en cada integral le aplico la regla de la constante, que fue esta regla de la multiplicación por un número.
Entonces, para esta primera integral, yo saco el número, que en este caso es 4. Para esta segunda integral, saco el número 2. Y para esta tercera integral, saco el número 10. Y lo que procedo a hacer es calcular cada una de las integrales que me quedaron. Es decir, aplico regla de suma y de producto por escalar y posteriormente procedo a calcular las correspondientes integrales. Entonces, aquí me queda 4 por la integral de x al cubo, que la integral de x al cubo es x a la 4 sobre 4, más 2 por la integral de la raíz cúbica de x, que la integral de la raíz, perdón, de la raíz cuadrada de x, que la integral de la raíz cuadrada es x a la 3 medios sobre 3 medios, voy a dejarla escrita así por el momento, menos 10 por la integral de e a la x, que simplemente es e a la x. Como siempre les digo, primero calculamos las integrales sin constante y al final le sumamos la constante de integración. No sacamos constante por cada integral porque eso nos enrieda mucho la expresión, sino que simplemente la constante la manejo al final. Es la manera más cómoda de hacerlo. Y en este último paso lo que hago es simplificar. 4x a la 4 sobre 4, pues se cancelan los 4 y me queda x a la 4. Esta de acá le aplico la orejita, es decir, este 3 medios, lo convierto en un 2 tercios y eso multiplicado por 2 me da 4 tercios. 4 tercios de x a la 3 medios. El menos 10 a la e a la x no se puede simplificar más la constante de integración. Y esta sería la respuesta a esta integral que se había propuesto originalmente. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor profe. Sí, profe. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, en la segunda integral, ¿no se podría como cancelar el 2? No, ¿El 2 con el 2? no, porque te voy a explicar qué es lo que pasa acá. Yo podría cancelar el 2 si aquí abajito, voy a hacer un pequeño cambio, hubiera un 2. El 2 con este 2 se cancelaría. Pero acá ese 2 que tú estás viendo está en este denominador. Cuando tú le aplicas la ley de orejas, este 2 queda arriba. Y entonces ese 2 queda multiplicando a este 2 de acá. Porque este 2 de acá es como si estuviera aquí arriba. Uno lo puede escribir acá o lo puede escribir aquí. Entonces, en ese sentido, no se puede cancelar porque en la ley de orejas, este está arriba, este también quedaría arriba y lo que hacen es multiplicarse. ¿Sí me hago entender? Sí, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Digamos, en el caso de arriba uno puede sacar como factor común las constantes, como 4, 2 y 10 y menos 10, o no se puede. No, porque cada una es distinta, ¿no? O sea, para que sea factor común deberían ser la misma constante o la misma expresión. Entonces tú tienes es que separarla en cada pedacito. Ok, profe. Gracias. Más preguntas. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Permítanme un segundo. Quiero hacer algo acá. A ver si puedo.
¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces yo quiero proponer la primera actividad evaluativa del curso y la primera actividad evaluativa de este corte, que tiene un porcentaje del 10% del primer corte. Es decir, de la totalidad del primer corte, esta actividad corresponde al 10%. Es simplemente el cálculo de unas integrales teniendo en cuenta las reglas que hemos discutido hasta ahora. Esta actividad sí sería para evaluar. Yo les pregunto a ustedes, ¿para cuándo me podrían tener esa actividad? Que sea una fecha razonable, no es que me digan que para diciembre o para julio. ¿Para cuándo? Propónganme la fecha y la negociamos. Para la próxima clase, ¿no? ¿La próxima clase? O sea, para el miércoles. Sí, yo creería. No sé qué opinan mis compañeros. No sé qué opinen. ¿Qué opinan? Sí, profe, Pues sí, parece buena idea. Sí, señor. Listo. Pues permítanme un segundo. Quiero hacer algo. La voy a subir a Moodle, pero eso me toma un poquitico de tiempo. Abro el Moodle acá. Esto es tarea. Ay, ¿dónde la guardé? Ay, no la guardé mal. Oh, ¿qué hago esto? ¿Sí la hice bien? Ay, no sé muy bien. Ah, sí, aquí está, creo. Aquí está. Entonces, igual ustedes me confirman. ¿El miércoles qué fecha es? ¿Es 10, me parece? Sí, 10, ¿cierto? sí, profe. Les doy todo el día el miércoles también, o sea, no tiene que ser obligatoriamente para antes de la clase. Si quieren después entregármela, pero en el transcurso de ese día, no hay problema. Listo. Por favor, verifiquen que la tarea se encuentre ahí en el Moodle. Quiero también de una vez mientras van verificando. Sí, profe, sí está. Verifiquen, Sí, señor, ya ¿está bien la confirmé. fecha y todo? Así está como acordamos, es la misma actividad. Miércoles 10 de febrero. Listo, pues. Bien. Ahora permítanme un segundo que quiero compartirles otro archivito. Cortico. Voy a empezar a hacer eso. ¿Cómo? Ah, cápsula. A ver que se me trabó. Ah.
¿Ustedes me siguen viendo? ¿Sí, siguen viendo mi pantalla? ¿Cierto que sí? Aquí. Solo el documento de Word. Sí, listo. No te preocupes, sí. Pero bueno, ya listo, añade una actividad, archivo. Listo. Y ahí les acabo de compartir un archivito que se llama cápsula explicativa, que es simplemente la presentación de lo que hemos hecho en estas clases. Igual voy a subir el video ahorita más tarde, pero pues para que tengan así como el material escrito y lo puedan descargar y lo puedan mirar. Es simplemente lo que se ha escrito acá durante la clase, pero es para que ustedes lo tengan y para los que no hayan podido venir, pues puedan acceder a él también. ¿Sí está el archivo ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Yo creo que dejamos hasta aquí. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias por su tiempo. Que terminen de pasar un feliz día. Muchas gracias, profe, que Están muy esté bien. bien.